embargo, no va a ser fácil. Seth freaking Rollins, otra vez de frente, Dios mío. ¡Qué flatliner! La espalda plana lo impide por 1 y 2. Increíble. En Raw, Seth freaking Rollins, Alexa Bliss y Liv Morgan clasificaron para la lucha de escaleras de Money in the Bank. Rhea Ripley quiere destronar a Bianca Belair y Theory y Bobby Lashley nos mostraron sus mejores poses. ¿Te quedaste con más ganas de Raw? No te preocupes porque yo te traigo lo mejor del show rojo. Pero antes apoya el contenido en Latino WWE. Deja tu like y comentario y haz que la comunidad crezca. ¿Todo el mundo listo? ¡Vámonos! La noche arrancó con Miz TV y con Paul Heyman de invitado. El tema central fue Money in the Bank. Miz habló de cómo él lo obtuvo 2 veces y le dijo al consejero especial que quien lo gane irá por el campeonato indiscutible universal de WWE. Heyman respondió que quien lo haga va a fracasar, pero primero el campeón indiscutible universal de WWE, Roman Reigns, defenderá el campeonato este viernes en SmackDown contra Riddle, pero con unas nuevas estipulaciones. Llegó LeBron y dijo que nadie sabe lo que es capaz y que tendrán que matarlo si quieren detenerlo para no quitarle el campeonato indiscutible universal de WWE al jefe tribal. Paul dijo que no hay manera que le gane y que la nueva estipulación es: si el Bro pierde, no tendrá oportunidad por el campeonato mientras Roman sea campeón. Llegaron los osos que rodearon el ring, pero aparecieron los Street Profits para hacerle paro a Riddle. Entonces se dio inicio al combate entre Jimmy Uso versus Montez Ford. De seguro vas a ver más vuelo ahora y este sí que se eleva desde los cielos. Su planchazo, lo que encontró fue rodillas, se ahogó, papita, maní y tostón a favor del campeón. Victoria para Jimmy Uso, poniendo el nombre del linaje en alto. Se salió con la suya con rodillas en alto. En una entrevista en Backstage, Seth freaking Rollins dice que no se arrepiente ni tiene remordimientos de lo que le hizo a Cody Rhodes la semana pasada. Al contrario, está orgulloso de sacarlo del juego. Lo que sigue para él es repetir la hazaña de Money in the Bank, pero antes tendría que enfrentar a AJ Styles. Y dijo que recibiría el mismo tratamiento que Cody, pero sorpresas te da la vida. ¡Oh, sí! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay! ¿Qué es esto? El fenomenal AJ Styles vino al lugar de entrevista. Eso es por Cody. Por el campeonato 24/7, nuevamente se enfrentaron Dana Brooke y una muy molesta Becky Lynch. El hombre estaba dándole una paliza a Dana y dijo que esto no se trataba del campeonato 24/7, sino de enseñar una lección a quien se quiera aprovechar de ella. Entonces salió Asuka y la cosa se puso intensa. Se dieron con todo. Luego comenzó el combate clasificatorio para la lucha de escaleras de mujeres de Money in the Bank entre Alexa Bliss y Liv Morgan versus Doudrop y Nikki S.H. No le iban a dejar como estampilla, ¿sabes? Nikki S.H. se descuida un segundo para quitarse a Liv del camino. No sé si vas a volar, no sé si vas a volar, pero bueno, lo intenta. ¡Fua! Al rostro, Alexa. Super DDT explosiva, casi Brainbuster. Y es el enganche, 1 y 2 y 3. Ya lo vieron, ya lo vieron. Bueno, el trabajo en equipo pagó y aquí están las ganadoras del equipo de Liv Morgan y Alexa Bliss. En otros resultados, Ezekiel le ganó a Kevin Owens por conteo fuera. Al final del combate, Ezekiel dijo que Elias vendrá a Raw la siguiente semana. MVP, acompañado del gigante nigeriano Omos, venció a Cedric Alexander. Riddle salió victorioso en el enfrentamiento con Ciampa con el Miz en comentarios. Chad Gable venció a Mustafa Ali en un difícil combate y Veer Mahan se impuso a Rey Mysterio por rendición y para no variar también le tocó a Dominic Mysterio. Y dio pie al combate clasificatorio para la lucha de escaleras de hombres de Money in the Bank entre Seth freaking Rollins y AJ Styles. Si esto lo está viendo, la pesadilla americana puede estar celebrando. ¡Oh! Sin embargo, no va a ser fácil. Seth freaking Rollins, otra vez de frente, Dios mío. ¡Qué flatliner! La espalda plana lo impide por 1 y 2. Increíble, gran trabajo. Y el pisotón, no, dice que no es fenomenal. ¡Ay! ¡No! ¡Destroza pantorrilla! ¡Rompe pantorrillas para la rendición! Puede ser todo para Seth freaking Rollins, Dios mío. Dios mío, puede ser todo para el gran Seth freaking Rollins. A ver, te rindes a los... ¡Oh! ¡Wow! Papá, recursos. Es recursivo, sin embargo lo vuelve a intentar. La rompe pantorrillas. El fenomenal aprieta. Dice que no es de freaking Rollins. Se salvó. Llegó a la orilla. Esta calidad, esto es asombroso, dice el universo. Yo feliz. Y que sigan, mira para allá. ¿Cuán descansados están los dos? Que Monday Night Raw nos regala un combate calibre de WrestleMania. ¡Oh, cuidado con el Flash! Se zafó. Y
Oh, mira. Lo embaucó 1 y 2 y 3. Lo embaucó con algo tan insípido. Tan simple. Está el ganador. La campeona de Raw, Bianca Belair, habló con el universo de WWE de su próxima rival Rhea Ripley y de que ya no la reconoce desde que se unió de Judgment Day. La llamó desalmada, pero no le tiene miedo porque ella saldrá de Money in the Bank aún con su título. Pero entonces se encendió el Titantron y apareció Rhea con los integrantes de The Judgment Day para decirle que a diferencia de ellos, a Bianca solo le importa lo que le diga la gente y si dejara eso de lado, tendría más oportunidad de retener su campeonato. Y ahora soy la primera en fila por el campeonato femenino de Raw, así que no importa lo de los dientes. Bianca, en Money in the Bank, lo mejor que serás es que vas a recibir tu caída. Eso es lo mejor que te va a pasar y yo voy a quitarte de esa existencia y voy a respaldar lo que yo digo como una 2 veces campeona de Raw. Entonces comenzó la competencia de fisicoculturismo entre Theory y Bobby Lashley, donde ambos mostraron sus mejores poses. El todopoderoso parece estar en mejor forma ya que el público lo escogió y esto a Theory no le pareció. ¿Quieres esto? Entonces pues hay una pose más que hacer. ¿Están listos? Es esta pose. ¡Oh! ¡Ey! ¡Oh! ¿Qué le echó en la ¡Ey! cara? ¡El aceite! El Oye, aceite con... porfa. No. Sí, con que se unta el cuerpo. No. Oye, Cualquier pero a la cara, fisicoculturista. directo a los ojos. ¡Aceite a los ojos, papá! Hasta aquí lo mejor de Raw. ¿Cuál fue tu momento favorito del show? Cuéntamelo en los comentarios. Y recuerda que para estar al día con toda la información de WWE, manténganse atentos a todos los canales de social media en WWE Español.